Mi mejor amigo comenzó una guerra de bromas, así que dejé que el karma la terminara. Entré en mi habitación y vi a mi novia encima de mi mejor amigo, con el sostén deslizado por un hombro. El cuello de él estaba cubierto de lápiz labial, y ella gritaba su nombre a todo pulmón. Los observé desde la puerta, no solo por lo que veía, sino por lo real que parecía. Ella estaba sentada en sus caderas, sus manos en su cintura, y el marco de la cama estaba astillado. Mis rodillas flaquearon. Salí furioso de la habitación y prácticamente corrí hacia la puerta principal. ¡Espera!, gritó mi supuesto mejor amigo. Mi novia soltó una carcajada como de ganso detrás de él. Era solo una broma. No me giré al principio porque no quería escuchar lo que venía después, pero ella me rodeó con sus feas manos y me mostró la pantalla de su teléfono en la cara. En él había un video de mi cámara oculta en la sala, con marca de tiempo, que los mostraba planeándolo, hablando sobre qué ropa lo haría parecer real. Pensamos que sería divertido. Se suponía que te enojarías. Tuve que contenerme para no escupirle en la cara. Mi reacción era parte del entretenimiento. Entonces mi mejor amigo apareció detrás de ella. ¿Entonces estamos bien?, preguntó con una sonrisa extendiendo la mano para chocar los puños. Clap. Le devolví el gesto. Sí, hermano. Te perdono. Estabas solo divirtiéndote. Pero a ella, la miré como si fuera una prostituta barata pidiendo dinero. Debería haber sabido que no debía faltarme el respeto así. Su rostro se puso rojo y corrió hacia su coche. Mi amigo Carlos se rió. Eres el pana, hermano. Esa chica no valía nada de todos modos. No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de darle la vuelta, solo que 10 veces peor. Durante los días siguientes, Carlos no paraba de hablar de lo épica que fue su broma. Incluso publicó sus mejores momentos en su historia privada, burlándose de mí ante todos los que conocíamos. Mientras tanto, yo trabajaba en las sombras, cosiéndolo lentamente. Lo vi reclutar a 2 de nuestros amigos en común. Lo escuché en una fiesta diciendo, esperen a ver qué hago ahora. A Juan le va a encantar esto. Luego, un amigo en común mencionó algo. Oye, Carlos sigue preguntando si ahora vive solo. Sabía que mi abuela se había mudado hace 3 meses tras su ataque al corazón. Todavía era propensa a ellos. Esa noche, Carlos llamó. Oye, Juan, ven a tu casa mañana a las 2. Tengo algo que mostrarte. Su voz tenía el mismo tono emocionado de antes de la broma de la infidelidad. Sí, hombre. Las 2 funciona. ¿Solo tú y yo? Mantuve mi voz firme. Claro, hermano. Solo nosotros. Esa noche, me sentí como un niño antes de la mañana de Navidad. Me aseguré de que todos los importantes estuvieran presentes cuando Carlos llegara. Mi tío, el EMT retirado, mi dulce abuela, que podía hacer sentir vergüenza a cualquiera con sus insultos. Todo encajando perfectamente como un rompecabezas. A la 1:45 p.m. estaba en posición. Mis manos sudaban de culpa, pero seguía pensando en el rostro de mi ex cuando revelaron su broma. A las 2 en punto escuché su coche. Por la ventana, vi 2 figuras encorvadas en el asiento trasero. Por supuesto trajo cámaras. Carlos entró, revisando cada ventana, probablemente asegurándose de que estuviéramos solos. Entra, estoy en la cocina, grité. Entró pavoneándose con esa estúpida sonrisa. Oye, hermano, antes de que te muestre lo que planeé. De repente su mano fue a su pecho. Su rostro pasó de sonreír a pura agonía en un segundo. Carlos. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo con fuerza. Espuma roja comenzó a salir de su boca, y por un instante, olvidé todo. Esto tenía que ser real. Carlos consumía como 2 vapes al día, y ahora finalmente le estaba pasando factura. Ayuda. Que alguien ayude. Mi abuela entró primero y nunca olvidaré su rostro. El color se desvaneció al instante. No otra vez. No otra vez. Como con Pedro. Tío Miguel irrumpió por la puerta y no dudó. Directo a las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par mientras el peso completo de Miguel lo presionaba. De repente mi abuela se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Estaba teniendo un ataque al corazón. Corrí hacia ella y le rogué a Miguel que llamara a una ambulancia mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Carlos intentó gritar. ¡Es una broma! Estoy bien. Pero salió ahogado bajo las compresiones de mi tío. Mi abuela ya estaba hiperventilando. Lágrimas reales, dolor real. Alguien llamó al 911. Todo fue un borrón, hasta que el sonido de las sirenas me trajo de vuelta a la realidad. Los paramédicos irrumpieron por la puerta y encontraron a mi abuela en el suelo, agarrándose el pecho, con lágrimas corriendo. La boca de Carlos se abría y cerraba como la de un pez. El pánico puro reemplazando esa estúpida sonrisa. Todos salimos al jardín para darles espacio a los paramédicos. Lo que nos dijeron después sobre mi abuela me hizo arruinar la vida de Carlos para siempre. Uno de los paramédicos terminó de asegurar las correas de la camilla, mientras el otro guardaba el equipo. Javier Morales, el paramédico jefe con su placa de identificación visible en el pecho, me hizo un gesto para que me apartara de los demás. Caminamos unos pasos por el sendero del jardín y bajó la voz. Tu abuela tuvo un evento cardíaco inducido por el estrés, explicó, señalando su propio pecho para mostrar dónde ocurrió el daño. El estrés desencadenó un ritmo cardíaco irregular que podría haber sido fatal si no hubiéramos llegado rápido. Mi estómago se sintió como si se hubiera hundido en el suelo, porque esto no era solo ella, asustándose y necesitando calmarse. Tenía un daño real en su ritmo cardíaco, pero era manejable con medicación y menos estrés en el futuro, continuó, sacando un folleto sobre cuidado cardíaco. Las palabras giraban en mi cabeza mientras intentaba procesar que la estúpida broma de Carlos causó un daño permanente al corazón de mi abuela. Podía ver a Carlos sentado en el suelo a través de la ventana, su rostro pálido y sudoroso, mientras tío Miguel estaba sobre él con los brazos cruzados fuertemente contra su pecho. Carlos comenzó a hablar antes de que siquiera entrara. Sus palabras saliendo rápidas y llenas de pánico sobre cómo se suponía que sería divertido. Y solo una venganza por mi broma contra él. Tío, Miguel lo cortó a mitad de frase y preguntó si Carlos pensaba que provocar un ataque al corazón a una anciana era algún tipo de chiste. La tensión en la habitación dificultaba respirar,
y sentía mi pecho apretado. Los dos amigos de Carlos estoy en la puerta, deseando derretirse en el suelo y desaparecer por completo. Mis manos temblaban mientras veía a los paramédicos levantar cuidadosamente a mi abuela en la camilla, su rostro tan pálido y pequeño contra las sábanas blancas. Ella extendió la mano y apretó la mía débilmente mientras la llevaban, y tuve que morderme el labio para no llorar allí mismo. Javier volvió y nos habló a todos en un tono severo que hizo que todos se congelaran. Fingir emergencias médicas es peligroso e ilegal en algunos lugares, dijo mirando directamente a Carlos. Las compresiones torácicas de tío Miguel podrían haberte roto las costillas, si hubiera seguido porque te estaba tratando como un paciente real de paro cardíaco. Los ojos de Carlos se agrandaron mientras procesaba, que podría haberse lastimado de verdad por su propia broma. Sentí una extraña punzada de culpa en mi estómago porque yo organicé todo esto, aunque Carlos se lo buscó. Javier me dio unos papeles sobre el tratamiento de mi abuela y nos dijo a qué hospital la llevaban. Después de que la ambulancia se fue con las luces parpadeando y tío Miguel la siguió en su camioneta, me quedé solo en la cocina con los amigos de Carlos ya idos. Fui directo a mi laptop y abrí la carpeta donde guardaba todas las grabaciones de mi cámara. La cámara de la sala había capturado todo de antes cuando Carlos y sus amigos planeaban la broma. Descargué el archivo y creé una carpeta nueva en mi escritorio llamada Pruebas en mayúsculas. Mis manos se movían rápido en el teclado mientras organizaba marcas de tiempo y tomaba capturas de pantalla de ellos, discutiendo qué ropa haría que el falso ataque al corazón pareciera real. Ahí estaba Carlos señalando su pecho y demostrando cómo lo agarraría. Sus amigos sugiriendo la espuma roja para mayor efecto, todos riéndose de mi reacción esperada. Mi enojo ahora era frío y enfocado en lugar de la furia ardiente que antes me hacía querer golpear paredes. Tomé mi teléfono y busqué el contacto de Andrés Blanco, uno de nuestros amigos en común que sabía que estaba cansado del comportamiento de Carlos últimamente. ¿Puedes tomar capturas de las publicaciones de la historia privada de Carlos burlándose de mí? Escribí. Respondió en una hora con un hilo entero de imágenes. Las capturas mostraban a Carlos burlándose de mi reacción a la broma de la infidelidad, con emojis de llanto y subtítulos sobre cómo caí completamente. Otra publicación prometía que algo aún mejor venía pronto, con un emoji de diablo y emojis de fuego. Cada captura hacía que mi mandíbula se apretara más mientras las guardaba en la carpeta de pruebas. Mi teléfono vibró con una llamada de tío Miguel desde el hospital, y contesté al primer timbre. Están internando a la abuela para observación esta noche, dijo, y su voz sonaba agotada. Necesitará nuevos medicamentos para el corazón que no son baratos, y mencionaron algo sobre monitoreo a largo plazo. Mi pecho se apretó pensando en cómo íbamos a pagar esto además de todo lo que ya luchábamos. ¿Puedo ir a visitarla? Pregunté mientras tomaba mis llaves del mostrador. Me dijo que esperara hasta la mañana cuando estuviera más estable y descansando mejor. Cuando tío Miguel llegó a casa esa noche, escuché su camioneta estacionarse y el pesado sonido de sus botas en el porche. Me encontró en la cocina haciendo un sándwich que no quería comer. ¿Sabías que Carlos iba a hacer algo después de tu broma?, dijo bloqueando la puerta con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué lo preparaste en la casa donde la abuela podía salir lastimada? Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico porque tenía toda la razón. Estaba tan enfocado en vengarme que no pensé en daños colaterales o en quién más podría salir herido. Discutimos de un lado a otro, mi voz subiendo y la suya volviéndose más baja, hasta que estuve al borde de las lágrimas por la culpa y el enojo mezclados. Finalmente, se fue a su cuarto y cerró la puerta de un golpe, dejándome solo en la cocina con mi sándwich a medio hacer. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi ex diciendo que había oído lo que pasó y quería aclarar las cosas entre nosotros. Abrí el mensaje, listo para aceptar una disculpa, pero luego ella insistió en que la broma de la infidelidad fue una diversión inofensiva y que yo exageré todo. Miré el mensaje por un minuto entero, mientras mi pulgar flotaba sobre el teclado. El hecho de que aún no entendiera por qué estaba mal me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter y quién era realmente. Bloqueé su número y borré la conversación sin responder. Nuestro chat grupal de repente se activó conmigo escribiendo un mensaje diciendo: no más bromas nunca porque esto ha ido demasiado lejos y alguien podría haber muerto hoy. Vi los indicadores de escritura aparecer y desaparecer mientras la gente lo leía. Carlos respondió con 3 emojis de risa y escribió: hermano, fue hilarante. Tu cara no tenía precio. Algunas personas reaccionaron con emojis de enojo a su mensaje, pero nadie lo llamó directamente, ni apoyó lo que escribí. Me di cuenta de que la mayoría tenía miedo de convertirse en su próximo objetivo para hablar en su contra. 2 días pasaron lentamente con mis visitas a la abuela en el hospital y ayudando a tío Miguel con el papeleo del seguro. Carlos subió un montaje de video a su historia privada, con música dramática sobre clips de sus mejores bromas. El video mostraba la preparación de la infidelidad con mi ex encima de él. Luego cortaba a la broma del ataque al corazón, con mi cara de pánico mientras gritaba por ayuda. Mis reacciones eran el remate de cada clip, mientras los subtítulos me llamaban crédulo y dramático. La humillación me quemaba al ver que 47 personas lo habían visto, básicamente todos los que conocíamos de la escuela y las fiestas. Mis manos temblaban mientras tomaba capturas del video entero y las añadía a mi carpeta de pruebas que seguía creciendo. Decidí ahí mismo que esto terminaba ahora por canales oficiales, en lugar de más venganza o drama en línea. Tomé mi teléfono y busqué la información de contacto de Javier Morales del hospital. Mi dedo dudó sobre el botón de llamada antes de presionarlo y escuchar los tonos. Contestó al tercer timbre, y podía escuchar voces y charlas de radio de fondo como si estuviera de turno. Expliqué quién era, y pregunté si estaría dispuesto a dar una declaración formal sobre lo que pasó, y por qué fingir emergencias médicas es peligroso. La línea se quedó en silencio por un momento, y pensé que tal vez diría que no, o me diría que lo manejara yo mismo. Pero luego dijo que sí. Había visto demasiadas acrobacias estúpidas salir mal, y alguien necesitaba aprender una lección antes de que realmente mataran a alguien. Su voz era seria y cansada, como si hubiera lidiado con esto antes. Le agradecí unas 5 veces, y dijo que quien necesitara la declaración lo contactara directamente en la estación. Al colgar me sentí menos solo en todo esto, como si no fuera solo un chico dramático exagerando,
sino alguien con apoyo real de profesionales que entendían. Abrí mi laptop y comencé a buscar información sobre las políticas de la universidad y las reglas de acoso. Me tomó casi una hora de clicar en diferentes páginas del sitio web de la escuela antes de encontrar la sección de conducta estudiantil. Resulta que nuestra universidad tiene políticas sobre acoso y crear situaciones inseguras, incluso si ocurren fuera del campus, siempre que involucren estudiantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras leía las descripciones, porque el patrón de bromas escaladas de Carlos encajaba casi perfectamente. Hice clic en el enlace para presentar un informe formal y comencé a llenar el formulario en línea con fechas, horas y descripciones detalladas de todo lo que pasó. Adjunté todas mis pruebas, las grabaciones de la cámara, las capturas de pantalla, los registros médicos y la información de contacto de Javier. El formulario me pedía explicar cómo esto me afectó, y escribí sobre el ataque al corazón real de mi abuela, y los costos médicos y el estrés continuos. Cuando presioné enviar, apareció una página de confirmación diciendo que alguien de la oficina de conducta del campus me contactaría en 48 horas. Cerré mi laptop y me recosté sintiéndome agotado, pero también aliviado de haber hecho algo concreto en lugar de solo estar enojado. Esa noche, la camioneta de tío Miguel llegó al camino de entrada, y escuché cómo ayudaba a la abuela a salir del asiento del pasajero. Corrí a la puerta y la vi moviéndose lentamente con una bolsa blanca de farmacia en una mano. Parecía más pequeña de alguna manera, como si la estadía en el hospital la hubiera encogido. Tío Miguel trajo otra bolsa llena de frascos de medicamentos recetados e instrucciones impresas sobre reducción de estrés y citas de seguimiento. La abuela me abrazó fuerte y susurró que estaba bien y que no debería preocuparme por ella. Pero podía ver el cansancio en sus ojos que no estaba antes, una especie de mirada agotada que me decía que algo había cambiado permanentemente en su salud. La instalamos en el sofá y tío Miguel extendió todos los frascos de medicamentos en la mesa de café mientras leía las instrucciones en voz alta. Había pastillas para la presión arterial, pastillas para el ritmo cardíaco, pastillas para prevenir coágulos e instrucciones sobre cuándo tomar cada una. Sentí mi pecho apretarse pensando en cómo sería su vida ahora por la estúpida broma de Carlos. A la mañana siguiente, desperté con una notificación de correo electrónico en mi teléfono de alguien llamada Elena Ruiz, de la oficina de conducta del campus. Pedía que fuera a una reunión de ingreso y llevara cualquier testigo o evidencia disponible. Mis manos temblaron un poco al leerlo porque esto realmente estaba sucediendo ahora. No solo algo que presenté y olvidé. Reenvié el correo a Andrés con un mensaje, preguntando si estaría dispuesto a compartir esos mensajes directos donde Carlos alardeaba de sus bromas. Su respuesta llegó en 5 minutos diciendo que quería decir algo, pero no sabía cómo y sí, ayudaría como pudiera. Le agradecí y acordamos una hora para encontrarnos antes de mi cita con Elena. 2 días después, entré al edificio de servicios estudiantiles y encontré la oficina de Elena en el tercer piso. Era una mujer de unos 40 años con gafas y un rostro amable pero serio. Me dio la mano y me indicó que me sentara frente a su escritorio. Elena me explicó el código de conducta estudiantil, señalando secciones específicas sobre acoso, crear situaciones inseguras y patrones de comportamiento dirigido. Explicó que los posibles resultados podían variar desde probation hasta suspensión dependiendo de lo que encontrara la investigación. Su voz se volvió más cautelosa cuando advirtió que los resultados podrían ser modestos, ya que el incidente ocurrió fuera del campus y no directamente en la propiedad de la escuela. Pero luego añadió que el patrón de comportamiento que documenté y la grave consecuencia médica realmente fortalecían mi caso. Salí de su oficina sintiéndome validado, pero tratando de no hacerme demasiadas ilusiones porque sabía que estos procesos podían salir de cualquier manera. Andrés me encontró en la cafetería al otro lado de la calle y tomamos una mesa en la esquina trasera lejos de otras personas. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme mensajes directos donde Carlos hablaba específicamente de querer destruirme con bromas cada vez más intensas. Un mensaje decía que lo había avergonzado al perdonarlo demasiado fácil después de la broma de la infidelidad y necesitaba hacer algo que me hiciera perder el control por completo. Leer las palabras reales de Carlos sobre planear destruirme me revolvió el estómago. Andrés me hizo prometer mantener su nombre confidencial si era posible, porque estaba preocupado por las repercusiones sociales y perder otros amigos. Prometí y le agradecí por arriesgar tanto para hacer lo correcto, y me di cuenta de que se estaba poniendo en una situación difícil solo para ayudarme a obtener justicia. Durante los días siguientes, la abuela se adaptó a una nueva rutina en casa que giraba en torno a sus medicamentos y las órdenes del médico. La ayudé a configurar un sistema con cajas de pastillas organizadas por día y hora para que no se perdiera ninguna dosis. Pusimos un monitor de presión arterial en el mostrador de la cocina y pegamos instrucciones en el refrigerador sobre señales de advertencia a observar. Encontré una silla reclinable cómoda en una tienda de segunda mano y la instalé en la sala donde ella podía descansar y ver sus programas sin tener que subir escaleras. Toda la casa se sentía diferente ahora, más tranquila y cuidadosa, como si todos camináramos sobre cáscaras de huevo tratando de no causarle estrés. Pasé una tarde investigando abogados civiles y encontré uno llamado Cristian Vargas que ofrecía consultas iniciales gratuitas. Llamé a su oficina y programé una reunión para preguntar sobre recuperar los costos médicos de la abuela de Carlos. Cristian era un hombre de mediana edad con un escritorio desordenado y una forma directa de hablar. Explicó que el tribunal de pequeñas causas podía funcionar para montos menores a $10,000, pero necesitaría probar que las acciones de Carlos causaron directamente el daño. La declaración del paramédico y los registros médicos deberían cubrir esa parte, dijo. Luego me advirtió que sería una molestia, y aunque ganara, Carlos podría no tener el dinero para pagar la sentencia. Salí de su oficina con sentimientos encontrados, porque parecía mucho trabajo para un resultado incierto, pero al menos era una opción. Esa noche, escuché un golpe en la puerta principal. Miré por la ventana y vi a Carlos parado en el porche con su teléfono grabando. Mi sangre comenzó a hervir mientras caminaba hacia la puerta, y la abrí lo suficiente para verlo.
Comenzó a hablar sobre querer hacer un video de disculpa para su canal, pero cerré la puerta en su cara antes de que terminara su primera frase. A través de la ventana lo vi quedarse allí por un minuto, luciendo confundido y molesto. Luego gritó algo sobre que yo era dramático y volvió a su coche. La tentación de exponerlo en redes sociales era tan fuerte que sentía mis dedos ansiosos por escribir un post. Pero me recordé que los canales formales eran la mejor opción y publicar en línea solo complicaría todo. A la mañana siguiente, Andrés me reenvió capturas que me hicieron ver rojo otra vez. Mostraban los mensajes directos de mi ex a alguien más donde admitía que la broma de la infidelidad fue en parte para obtener atención y vistas en redes sociales. No solo una broma entre amigos. Los mensajes mostraban que literalmente calculó cómo hacer que pareciera lo suficientemente real para obtener una fuerte reacción de mi parte. Hablaba sobre ángulos de cámara y qué ropa sería más convincente. Algunas personas de nuestro círculo de amigos debieron haber visto las capturas también, porque de repente mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de disculpa de personas que pensaban que había exagerado la situación. Leer esos mensajes se sentía bien de una manera mezquina, pero principalmente me sentía cansado del drama y listo para que esto terminara. La mañana siguiente, mi bandeja de entrada tenía un nuevo correo de Elena con el asunto: solicitud de declaración formal. Caso de conducta estudiantil número 247. Lo abrí y escaneé el lenguaje profesional, pidiendo que proporcionara un relato detallado del patrón de comportamiento de Carlos, el incidente de la broma y sus consecuencias. Además, necesitaba declaraciones de tío Miguel y Javier dentro de 5 días hábiles. Tomé mi laptop y comencé a escribir inmediatamente, mis dedos moviéndose rápido mientras detallaba cada hecho con fechas y marcas de tiempo sacadas del calendario de mi teléfono. La broma de la infidelidad, el 3 de octubre a las 6:47 p.m. Las publicaciones de la historia privada de Carlos el 4, 5 y 7 de octubre, mostrando que se burlaba de mis reacciones. La fiesta del 9 de octubre donde lo escuché planeando algo más grande. Su llamada el 11 de octubre a las 9:23 p.m. arreglando venir. La broma en sí el 12 de octubre a las 2:04 p.m. cuando todo salió mal. Escribí durante 3 horas seguidas, con la espalda dolorida por encorvarme sobre el teclado, hasta que tuve un documento de 6 páginas con cada hecho relevante que podía recordar. Luego llamé a tío Miguel y le pregunté si escribiría su declaración sobre realizar RCP en alguien fingiendo una emergencia, mientras la abuela tenía una real. Estuvo en silencio por un momento antes de aceptar, pero luego me hizo prometer que esto era sobre hacer que Carlos rindiera cuentas por poner en peligro a las personas, no solo vengarme por la broma de la infidelidad. Prometí y lo dije en serio, aunque una parte de mí aún quería que Carlos sufriera como yo sufrí. Presioné enviar en mi declaración a las 11:47 p.m. y colapsé en la cama sintiéndome agotado, pero como si hubiera hecho algo productivo en lugar de solo estar enojado. 2 días después, estaba desayunando cuando mi teléfono vibró con otro correo de Elena y mi estómago se hundió antes de abrirlo. El asunto decía: contrademanda presentada. Respuesta requerida. Y supe que era malo. Leí la versión de los hechos de Carlos donde afirmaba que yo orquesté una emboscada al mentir sobre estar solo y arreglar deliberadamente que tío Miguel estuviera allí para que su broma fracasara. Se pintó como la víctima de mi manipulación, diciendo que sabía que él estaba planeando algo y puse una trampa para hacerlo quedar mal y meterlo en problemas. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía su lógica retorcida, donde fingir un ataque al corazón era solo diversión inofensiva. Pero yo tener familiares en mi propia casa era una trampa calculada. La rabia creció tan rápido que tuve que dejar mi teléfono y alejarme antes de que lo arrojara por la habitación. Caminé por la cocina durante 10 minutos, haciendo ejercicios de respiración que la abuela me enseñó, hasta que pude pensar claramente para responder. Luego me senté y comencé a redactar una refutación con evidencia de que Carlos me llamó diciendo que tenía algo que mostrarme, no que venía a hacerme una broma. Así que no tenía razón para pensar que necesitaba preparar algo. Adjunté el registro de llamadas mostrando que él inició el contacto y capturas de sus propios mensajes diciendo que quería sorprenderme con algo. Todo el proceso de documentar sus mentiras hizo que mi presión arterial se disparara, pero mantuve mi respuesta profesional y basada en hechos en lugar de emocional. Esa noche no podía dormir, acostado en la cama mirando al techo mientras mi cerebro repasaba todo lo que pasó. La verdad era que técnicamente preparé a Carlos al asegurarme que tío Miguel y la abuela estuvieran presentes cuando sospechaba que podría intentar algo. Planeé una broma de venganza como él lo hizo, y tal vez si no hubiera hecho eso, la abuela no habría estado allí para presenciar su falso ataque al corazón y tener uno real ella misma. La culpa me carcomía hasta alrededor de las 13:00 am, cuando no pude soportarlo más y me levanté a caminar por mi cuarto. Pero luego me obligué a pensarlo lógicamente en lugar de emocionalmente. Carlos sabía que la abuela vivía conmigo porque nuestro amigo en común mencionó que había estado preguntando al respecto. Él eligió fingir una emergencia médica en una casa donde vivía una anciana con problemas cardíacos. Esa decisión fue suya, no mía por tener a mi familia en su propio hogar. No podía controlar lo que él decidió hacer. Solo como respondí después y buscar una rendición de cuentas formal a través de los canales adecuados fue la respuesta correcta. Al día siguiente, busqué terapeutas en el sitio web del Centro de Salud del campus y encontré una llamada Adriana que se especializaba en resolución de conflictos y procesamiento de traumas. Llamé y conseguí una cita para esa misma tarde porque alguien acababa de cancelar. Su oficina estaba en el edificio de servicios estudiantiles, una pequeña habitación con sillas cómodas e iluminación suave que inmediatamente me hizo sentir menos tenso. Me senté y comencé a explicar todo desde el principio. Toda la guerra de bromas y cómo escaló y qué le pasó a la abuela y Adriana solo escuchó sin interrumpir ni juzgar. Cuando terminé, me ayudó a separar de qué era realmente responsable y qué decidió hacer Carlos, explicando que podía reconocer mi parte en escalar las cosas, mientras aún exigía rendición de cuentas por sus acciones peligrosas. Me dio herramientas para manejar el enojo sin dejar que controlara mis decisiones, como la regla de los 5 minutos donde tenía que esperar 5 minutos antes de responder a cualquier cosa que me enojara.
Al salir de esa sesión, me sentí físicamente más ligero, como si alguien hubiera levantado un peso de mis hombros al validar que podía estar parcialmente equivocado y aún merecer rendición de cuentas de otros. Unos días después, tío Miguel golpeó mi puerta temprano en la mañana y preguntó si quería desayunar. Nos sentamos en la mesa de la cocina con huevos y tostadas entre nosotros, mientras se disculpaba por ser tan duro después del incidente, diciendo que estaba asustado por la salud de su madre y enojado por toda la situación, y lo descargó conmigo cuando realmente Carlos fue quien la puso en peligro. Me dijo que apoyaría cualquier proceso legal o institucional que quisiera seguir, siempre que prometiera no más bromas de venganza ni drama en línea que pudiera empeorar las cosas. Nos dimos la mano sobre la mesa y sentí que mi familia estaba sólida otra vez, como si estuviéramos en el mismo equipo en lugar de pelearnos. Esa tarde, recibí un correo de Javier con un memorando profesional detallado adjunto, explicando cómo las falsas emergencias médicas desperdician recursos de ambulancias que podrían necesitarse para casos reales, traumatizan a los espectadores que piensan que están presenciando a alguien morir, arriesgan lesiones graves por tratamientos médicos innecesarios, como costillas rotas por RCP, y crean enormes problemas de responsabilidad para todos los involucrados. Incluyó estimaciones de costos mostrando que la llamada de ambulancia y la visita a urgencias de ese día totalizaron más de $3,000, incluso con seguro. La documentación profesional hizo que mi caso se sintiera más legítimo y menos como un drama universitario entre amigos. Reenvié el memorando a Elena y a Cristian con una nota de agradecimiento, sintiendo que finalmente tenía pruebas reales en lugar de solo mi palabra contra la de Carlos. Más tarde esa noche, abrí una nueva publicación en mi teléfono y comencé a escribir todo lo que Carlos hizo con enlaces a todas las pruebas que había recolectado en las últimas semanas. Mi dedo estuvo sobre el botón de compartir por 10 minutos mientras imaginaba la satisfacción de que todos vieran la verdad y tomaran mi lado. Pero luego recordé el consejo de Adriana sobre elegir mis batallas y la advertencia de Cristian de que publicar públicamente podría complicar el caso legal al hacer que pareciera acoso de ambos lados. Guardé la publicación como borrador y cerré la aplicación, sintiéndome orgulloso de mi autocontrol, aunque una parte de mí quería desesperadamente la validación del apoyo público y ver a Carlos ser arrastrado en los comentarios. A la mañana siguiente, Carlos publicó un nuevo video haciendo una disculpa simulada, donde ponía cara triste y fingía llorar mientras decía: "Lo siento, la abuela tuvo un pequeño problema cardíaco por mi épica broma". Los comentarios estaban llenos de emojis de risa y gente llamándolo salvaje y diciendo que era hilarante. Tomé capturas inmediatamente y las envié a Elena con un mensaje explicando que esto mostraba cero remordimiento y acoso continuo incluso bajo investigación. Luego tuve que alejarme físicamente de mi teléfono y salir afuera antes de hacer algo estúpido como comentar o hacer mi propio video de respuesta. Andrés me envió un mensaje esa tarde diciendo que uno de los pequeños patrocinadores de Carlos, una compañía de bebidas energéticas llamada Energía Rápida, lo había dejado silenciosamente después de recibir quejas sobre su comportamiento de personas que vieron los videos de las bromas. No era gran cosa ya que Carlos apenas ganaba dinero real con su contenido, tal vez unos cientos al mes en productos gratis y pequeños pagos, pero fue la primera consecuencia tangible que enfrentó más allá de la investigación de conducta. Sentí una pequeña chispa de satisfacción leyendo el mensaje, pero me recordé que esto no había terminado, y necesitaba mantener el enfoque en los procesos formales en lugar de celebrar pequeñas victorias. Al día siguiente, Elena envió un correo diciendo que la oficina de conducta había emitido órdenes de no contacto interinas, lo que significaba que Carlos y yo no podíamos interactuar directamente ni a través de terceros mientras continuaba la investigación y violar la orden podía resultar en suspensión inmediata. El alivio me golpeó tan fuerte que lloré leyendo el correo, como si finalmente pudiera respirar sin esperar constantemente el próximo ataque, broma o acoso. Reenvié el correo a tío Miguel y a la abuela para que supieran que Carlos no podía acercarse legalmente a la casa ni contactarnos. Tío Miguel respondió diciendo que llamaría a la policía de inmediato si Carlos aparecía. 2 días después de que la orden de no contacto entró en vigor, estaba navegando en mi teléfono durante un descanso de estudio cuando apareció una notificación. Una cuenta con una cadena aleatoria de números y letras me había etiquetado en una publicación. Mi estómago se hundió cuando la abrí, porque allí en mi pantalla estaban fotos de mi coche estacionado en nuestro camino, tomas de la fachada de nuestra casa con la dirección visible, e incluso una foto mía caminando a clases que alguien debió tomar desde el otro lado del patio. La leyenda decía algo sobre que las personas que arruinan la vida de otros merecen lo que les espera. Mis manos se enfriaron y comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer mi teléfono. Inmediatamente tomé capturas de todo. El perfil, la publicación, las fotos, todo. Luego llamé a la línea de no emergencia de la policía, porque esto se sentía demasiado serio para ignorar. El oficial que respondió escuchó mi explicación y me dijo que documentara todo con capturas y marcas de tiempo. Luego fuera a presentar un informe formal para que quedara registrado en caso de que ocurriera algo más. Pasé la siguiente hora haciendo exactamente eso, añadiendo la nueva carpeta a mi creciente colección de pruebas, que estaba empezando a ocupar una sección entera de mi laptop. El proceso se sentía como un trabajo de medio tiempo a estas alturas, constantemente documentando y organizando pruebas de acoso, pero sabía que importaba para el caso legal. Después de presentar el informe policial, reenvié copias a Cristian y Elena para que supieran de la escalada y pudieran añadirlo a sus archivos. Cristian no perdió tiempo en responder. 3 días después, me envió una copia de la carta de demanda formal que le había enviado a Carlos. Me senté en mi escritorio leyéndola y sentí una ola de alivio porque ver todo expuesto en un lenguaje legal oficial lo hacía sentir real y serio de una manera que mis propias quejas nunca habían tenido. La carta solicitaba exactamente $4,800 para cubrir los costos médicos de la abuela que el seguro no pagó, la eliminación inmediata de todo el contenido de bromas en el que aparezco de todas las plataformas de Carlos y un cese y desista en cualquier futuro acoso o contacto. Explicaba en términos claros que las acciones de Carlos causaron un daño medible y que teníamos documentación probando la conexión entre su broma y el evento cardíaco de la abuela.
El tono era profesional, pero firme, no enojado ni emocional, solo exponiendo hechos y consecuencias. Al final, decía que Carlos tenía 14 días para responder por escrito antes de que presentáramos una demanda en el Tribunal de Pequeñas Causas. Leí la carta 3 veces, sintiéndome más protegido con cada lectura. Esto ya no era solo yo quejándome, era un abogado diciendo que Carlos había cruzado líneas legales y necesitaba corregirlo. Guardé el PDF en mi carpeta de pruebas y envié a Cristian un correo de agradecimiento diciéndole cuánto significaba esto para mi familia. La tarde siguiente, Andrés me envió noticias que hicieron mi día aún mejor. Aparentemente, el arrendador de Carlos había conseguido una copia de la queja de la oficina de conducta, tal vez a través de la universidad, o alguien la envió anónimamente, y le envió a Carlos una carta de advertencia sobre violar los términos de su contrato de arrendamiento. Andrés dijo que la carta mencionaba crear molestias y problemas de seguridad que podrían afectar a otros inquilinos y advertía que cualquier problema futuro podría resultar en desalojo. Pregunté a Andrés cómo sabía todo esto y dijo que Carlos había perdido los estribos en nuestro antiguo chat grupal, publicando largos desahogos sobre cómo todos estaban en su contra y que toda esta situación estaba desproporcionada para lo que fue solo una broma inofensiva. Abrí el chat grupal para mirar y efectivamente había como 5 mensajes de Carlos seguidos, cada uno más defensivo que el anterior. Seguía diciendo que la gente estaba exagerando y tratando de arruinar su vida por nada. Lo que más me llamó la atención fue que absolutamente nadie le respondió. El chat se quedó allí con sus mensajes en total silencio de todos los demás. Ese silencio se sintió más fuerte que cualquier discusión. La gente estaba harta de defenderlo o poner excusas. Incluso sus amigos más cercanos ya no lo respaldaban. Tomé capturas de todo el intercambio y las añadí a mi carpeta. Luego silencié el chat grupal para no ver si publicaba algo más. Las cosas se pusieron aún más interesantes unos días después cuando Miguel, uno de los chicos que ayudó a Carlos con sus bromas, aparentemente tuvo algún tipo de pelea con él. Andrés me envió un enlace a las redes sociales de Miguel, donde había publicado un montón de clips detrás de escena de sus sesiones de planificación de bromas. Los vi con la mandíbula abierta porque Carlos era mucho peor de lo que incluso había imaginado. En un video, Carlos literalmente decía que quería destruirme y hacerme perder el control por completo, que quería verme derrumbarme y llorar en cámara para poder usarlo como contenido. Otro clip los mostraba calculando exactamente cómo hacer que el falso ataque al corazón pareciera lo suficientemente real para traumatizarme, discutiendo qué efectos de sonido serían más convincentes y cómo sincronizar todo para un impacto máximo. Los videos dejaban claro que esto no era solo amigos bromeando o bromas que fueron demasiado lejos. Era una guerra psicológica calculada diseñada para causar el mayor daño posible para vistas y entretenimiento. Me sentí enfermo viéndolos, pero también extrañamente validado porque ahora había pruebas de sus intenciones. En cuestión de horas después de que Miguel publicara los videos, noté que varias personas que antes defendían a Carlos de repente se callaron. Algunos incluso publicaron cosas vagas sobre no saber realmente qué estaba pasando detrás de escena. La marea social finalmente estaba cambiando y la gente veía a Carlos por quién era realmente. Mi ex decidió hacer su movimiento casi al mismo tiempo, probablemente viendo hacia dónde soplaba el viento. Publicó una larga declaración en sus redes sociales diciendo que quería distanciarse de Carlos y aclarar que no sabía que sus bromas escalarían a niveles peligrosos. Hizo que sonara como si hubiera sido una espectadora inocente que solo participó en una broma inofensiva y no tenía idea de que Carlos era capaz de causar daño real. Leí su publicación y reconocí inmediatamente lo que era. Pura autopreservación sin ninguna responsabilidad real ni disculpa hacia mí. Nunca mencionó que había participado activamente en planear la broma de la infidelidad. Nunca reconoció lo mal que estaba fingir una infidelidad como entretenimiento. Nunca dijo lo siento por su parte en iniciar toda esta cadena de eventos. Pero vi cómo su sección de comentarios se llenaba de gente que no compraba su acto de inocencia. Varias personas señalaron que ella estaba riendo y celebrando cuando revelaron su broma, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que estar arrepentida ahora no borraba sus acciones. Algunos comentarios la llamaban directamente cómplice en todo lo que vino después. La parte mezquina de mí disfrutó verla ser arrastrada. Pero principalmente me sentía agotado por todo el drama, y deseaba que todos siguieran con sus vidas. El drama dejó de sentirse distante y abstracto una noche, unas semanas después, cuando la abuela tuvo otro susto. Estaba en mi cuarto trabajando en una tarea cuando la escuché gritar desde la sala. Corrí y la encontré agarrándose el pecho con una mirada de pánico, diciendo que su corazón latía rápido y se sentía mareada. Mi propio corazón comenzó a latir fuerte mientras la ayudaba a sentarse y tomaba su monitor de presión arterial. La lectura era alta. No peligrosamente alta, pero definitivamente elevada, y podía ver su pulso saltando en su cuello. Llamé al 911 inmediatamente porque después de todo lo que pasó, no iba a arriesgarme con su salud. Los paramédicos llegaron en 10 minutos y revisaron sus signos vitales, mientras hacían preguntas sobre sus síntomas e historial médico. Hicieron un EKG allí mismo en nuestra sala, y dijeron que su ritmo cardíaco parecía estar bien, pero recomendaron seguir con su cardiólogo pronto. Uno de los paramédicos nos dijo que probablemente estaba relacionado con la ansiedad debido al trauma y estrés recientes, pero que vigilara las señales de advertencia y mantuviera su entorno lo más tranquilo posible. Después de que se fueron y la abuela estaba acomodada en la cama, me acosté en mi propia cama mirando al techo, sintiendo una nueva ola de enojo hacia Carlos. La salud de la abuela estaba afectada permanentemente por su estúpida broma, y ninguna cantidad de consecuencias legales o sociales cambiaría ese hecho. Tendría que lidiar con ansiedad, medicación y monitoreo por el resto de su vida porque él pensó que traumatizar a la gente era contenido divertido. Esa noche, acostado enojado e incapaz de dormir, tomé una decisión. A la mañana siguiente, me senté y conscientemente elegí alejarme de las redes sociales y dejé de revisar qué publicaba Carlos o quién hablaba de la situación. Había estado gastando horas todos los días monitoreando sus cuentas, leyendo comentarios, rastreando quién decía qué sobre el drama, y estaba consumiendo mi tiempo y energía mental. Reuní todos mis archivos de pruebas.
cada captura y video y documento que había recolectado y los envié a Elena y Christian con un mensaje diciendo que les entregaba todo para que lo manejaran mientras me enfocaba en las clases y en cuidar a la abuela. Luego cerré sesión en la mayoría de mis aplicaciones de redes sociales y las eliminé de la pantalla principal de mi teléfono para no sentir la tentación de revisar constantemente. Cuando vi a Adriana en terapia esa semana, le conté sobre mi decisión y dijo que mostraba un crecimiento real, que estaba eligiendo la paz y confiando en el proceso en lugar de necesitar controlar cada parte de la narrativa. Señaló que los canales formales estaban manejando la parte de la rendición de cuentas y no necesitaba pelear cada batalla en redes sociales para probar mi punto. Al salir de su oficina, me sentí más ligero de lo que había estado en semanas, como si hubiera dejado una mochila pesada que había estado cargando. Andrés me llamó unos días después con noticias que honestamente me emocionaron. Dijo que decidió testificar en la audiencia de conducta, aunque podría costarle algunas amistades en nuestro círculo social. Le pregunté si estaba seguro porque sabía que la gente podría volverse en su contra por hablar contra Carlos. Y dijo que alguien tenía que enfrentarse a los abusadores, incluso cuando era incómodo. Su voz era firme y decidida, como si realmente lo hubiera pensado y aceptado las consecuencias. Sentí lágrimas en los ojos porque me había sentido tan solo en esta pelea. Y tener a alguien dispuesto a arriesgarse a un rechazo social para respaldarme lo significaba todo. Le prometí que protegería su identidad lo más posible en la audiencia, y le agradecí probablemente una docena de veces hasta que se rió y me dijo que parara. Después de colgar, me quedé pensando en cómo toda esta situación me había mostrado quiénes eran mis verdaderos amigos, los que defendían lo correcto, incluso cuando les costaba algo. Aproximadamente una semana después de esa conversación, recibí un correo oficial de la oficina de conducta. Mi estómago dio un vuelco cuando vi el asunto sobre mi queja contra Carlos. Lo abrí y encontré información detallada sobre la fecha de la audiencia, que estaba programada para 3 semanas después. El correo explicaba las reglas de evidencia, qué esperar durante la audiencia, nuestros derechos a llevar personas de apoyo y los posibles resultados. Leer todo eso hacía que todo se sintiera de repente muy real y oficial. Esto ya no eran solo correos y quejas. Era una audiencia formal real donde Carlos tendría que responder por sus acciones frente a un panel. Mis manos temblaban un poco mientras leía los procedimientos y requisitos. Esa noche en la cena, le pregunté a tío Miguel si estaría dispuesto a ir conmigo a la audiencia como mi persona de apoyo. No dudó ni un segundo, solo dijo, por supuesto, y nos aseguraríamos de que todo estuviera documentado correctamente. Que aceptara de inmediato me hizo sentir más confiado para enfrentar la audiencia. Al día siguiente de recibir la notificación de la audiencia, ocurrió algo que me habría hecho reír si no fuera tan ridículo. Uno de nuestros conocidos mutuos, alguien que se mantuvo neutral durante todo el drama, me envió un mensaje diciendo que Carlos le había pedido que se contactara conmigo. Aparentemente, Carlos quería resolver todo esto si retiraba las quejas y le dejaba mantener algo del contenido de las bromas en su canal. Realmente me reí en voz alta leyendo el mensaje, como una risa genuina de sorpresa por la pura audacia. Después de todo lo que pasó, después del ataque al corazón de la abuela y las facturas médicas y el acoso y la intimidación, Carlos pensó que podía negociar para seguir lucrando con contenido que me mostraba siendo traumatizado. Respondí al conocido y le dije que le informara a Carlos que cualquier discusión de acuerdo iba a través de mi abogado y que involucraría una rendición de cuentas completa, no una negociación sobre qué contenido podía mantener para vistas. Luego reenvié todo el intercambio de mensajes a Christian para que tuviera documentación de Carlos, intentando eludir los canales adecuados. La osadía era casi impresionante por lo completamente sorda que era. Christian respondió al intento de acuerdo de Carlos en un día, enviando términos formales de contraoferta por correo electrónico que me copió para que pudiera ver exactamente lo que proponía. Los términos eran claros e innegociables. Carlos paga 4.800 en 6 cuotas mensuales de 800 cada una. Elimina cada pieza de contenido en la que aparezco de todas sus plataformas en 72 horas con prueba de eliminación. Y publica un video de disculpa genuino, asumiendo plena responsabilidad sin monetización ni menciones de patrocinadores. Leí el correo de Christian 3 veces porque verlo todo expuesto en un lenguaje legal oficial lo hacía sentir real y serio de una manera que el drama nunca había tenido antes. El abogado de Carlos respondió 2 días después, diciendo que los términos eran excesivos y afirmando que la causalidad médica no estaba tan clara como la presentábamos. Pero la respuesta no rechazó de plano, lo que Christian dijo que era una buena señal, porque significaba que al menos lo estaban considerando en lugar de descartar todo por completo. Comenzó un intercambio de idas y venidas con el lado de Carlos intentando negociar el monto del pago y pidiendo mantener algo del contenido de las bromas si difuminaba mi rostro, lo que me hizo reír en voz alta por la audacia, porque aún pensaba que esto era sobre las vistas de su canal y no sobre el daño real que causó. Christian rechazó eso de inmediato y reiteró que los términos eran firmes, sin negociación en la eliminación de contenido ni en los requisitos de disculpa, aunque indicó una ligera flexibilidad en el cronograma de pago si Carlos podía probar una verdadera dificultad financiera. Pasé esos días revisando mi correo obsesivamente esperando actualizaciones, refrescando constantemente, aunque sabía que los abogados no trabajan tan rápido y todo toma una eternidad en los procesos legales. Aproximadamente una semana en este punto muerto de negociación, terminé en una fiesta a la que Andrés me invitó sin mencionar que Carlos estaría allí. Entré y de inmediato vi a Carlos al otro lado de la habitación, hablando con algunas personas de nuestro antiguo grupo de amigos. Mi estómago se hundió porque no lo había visto cara a cara desde que se emitió la orden de no contacto. Él me vio al mismo tiempo y su rostro cambió por completo, pasando de reír a una mezcla extraña de enojo y algo que casi parecía culpa. Giré para irme, pero él comenzó a caminar hacia mí con las manos levantadas en un gesto no amenazante que se sentía completamente falso. Se acercó lo suficiente para que pudiera escucharlo intentar hablar, diciendo que deberíamos resolver esto y seguir adelante como adultos, actuando como si fuéramos amigos que solo tuvieron un desacuerdo en lugar de lo que realmente pasó.
Cada parte de mí quería gritarle allí mismo frente a todos, enumerar todo lo que había hecho y cómo la abuela aún lidiaba con medicamentos para el corazón por su estúpida broma. Pero recordé la advertencia de Elena sobre la orden de no contacto y cómo cualquier interacción podría arruinar mi caso. Me alejé sin decir una sola palabra. Solo giré y me dirigí directo a la puerta mientras mi corazón latía y mis manos temblaban por el esfuerzo de quedarme callado. Andrés me alcanzó afuera y se disculpó por no advertirme que Carlos estaría allí, diciendo que no lo supo hasta que ya me había invitado y se sentía terrible por ponerme en esa posición. Dos personas más que vieron toda la interacción salieron después de mí y dijeron que respetaban cómo lo manejé, que alejarme tomó más fuerza que explotar contra él. Y uno de ellos mencionó que habían perdido el respeto por Carlos después de ver cómo actuaba como si nada serio hubiera pasado. La audiencia de conducta estaba programada para un martes por la mañana. 3 semanas después, en una sala de conferencias en el tercer piso del edificio de servicios estudiantiles. Llegué a las 9:00 a.m. con tío Miguel como mi persona de apoyo, ambos vestidos con camisas de botones porque Cristian dijo que verse profesional importaba incluso en procedimientos de conducta estudiantil. La sala tenía una mesa larga donde se sentaban 3 miembros del panel, con carpetas frente a ellos, y 2 mesas más pequeñas frente a ellos, donde Carlos y yo nos sentaríamos con nuestras respectivas personas de apoyo. Elena estaba allí para facilitar, pero no para tomar decisiones, y explicó el proceso mientras esperábamos que llegara Carlos. Él entró 5 minutos tarde con alguien que no reconocí, a quien presentó como su asesor estudiantil, y no hizo contacto visual conmigo en todo el tiempo que estuvimos organizándonos. El presidente del panel explicó que cada uno tendría 20 minutos para presentar nuestro caso con evidencia. Luego harían preguntas. Luego tendríamos breves declaraciones finales antes de que deliberaran. Fui primero porque presenté la queja, y mis manos temblaban tanto cuando me levanté que tuve que poner mis notas en la mesa para leerlas. Repasé todo, comenzando con la broma de la infidelidad que inició todo este ciclo. Mostré las marcas de tiempo de las publicaciones de la historia privada de Carlos, donde se burlaba de mis reacciones, y prometía que venía algo más grande. Presenté los mensajes directos que Andrés proporcionó mostrando que Carlos planeó específicamente destruirme con bromas cada vez más intensas. Luego llegué a la broma del ataque al corazón, y tuve que pausar para estabilizar mi voz antes de explicar cómo Carlos sabía que mi abuela vivía conmigo. Sabía que tenía antecedentes de problemas cardíacos y eligió fingir una emergencia médica. De todos modos, presenté el memorando detallado de Javier sobre los peligros de las falsas emergencias y los riesgos específicos que creó Carlos. Incluí los registros médicos mostrando que el evento cardíaco inducido por el estrés de la abuela fue real y requería tratamiento continuo. Y terminé con mi línea de tiempo mostrando cómo el patrón de acoso escalado de Carlos condujo directamente a un daño serio. Mi voz tembló durante la mayor parte, pero logré decir todo lo que necesitaba. Y cuando expliqué cómo tío Miguel tuvo que realizar RCP en alguien fingiendo una emergencia mientras mi abuela tenía una real, vi a uno de los miembros del panel escribir algo con un subrayado. La declaración escrita de tío Miguel fue presentada como evidencia, y el panel pasó unos minutos revisando todos los documentos que proporcioné mientras yo estaba allí sentado tratando de controlar mi respiración y no mirar a Carlos. El turno de Carlos vino después, y toda su defensa se centró en la idea de que siempre nos hacíamos bromas mutuamente, por lo que esto era solo parte de nuestra dinámica de amistad. Su asesor estudiantil lo ayudó a presentar su caso, e intentaron pintar toda la situación como una guerra de bromas entre amigos que accidentalmente fue demasiado lejos, no como acoso dirigido o comportamiento malicioso. Carlos afirmó que no tenía forma de saber que la broma desencadenaría una emergencia médica real, porque pensaba que mi abuela estaba más sana de lo que realmente estaba, y seguía enfatizando que se suponía que sería divertido, y nunca tuvo la intención de causar daño real. Su abogado intentó presentarlo como solo un chico universitario estúpido que cometió un error de juicio, no alguien que creó deliberadamente una situación insegura, y mostraron algunos mensajes de texto antiguos entre nosotros bromeando sobre bromas para probar que ambos participábamos en este tipo de comportamiento antes. El panel comenzó a hacer preguntas que se volvían cada vez más incisivas sobre la previsibilidad razonable, y si alguna persona razonable pensaría que fingir un ataque al corazón cerca de una anciana con problemas cardíacos conocidos podría causar daño. Carlos tropezó con sus respuestas, admitiendo que sabía del ataque al corazón previo de mi abuela, pero afirmando que no pensó que su broma fuera lo suficientemente seria como para desencadenar algo. Y cuando le preguntaron por qué trajo cámaras para filmar mi reacción si no se trataba de humillarme públicamente, no tuvo una buena respuesta. Un miembro del panel preguntó directamente si había considerado las posibles consecuencias antes de hacer la broma, y Carlos dijo que pensó que solo me enojaría y luego nos reiríamos después, lo que hizo que el miembro del panel frunciera el ceño y escribiera más notas. Todo duró unos 90 minutos en total, y al final, me sentía completamente agotado por la tensión y el peso emocional de tener que revivir todo en procedimientos oficiales. 4 días después, recibí un correo de Elena con el asunto, decisión del caso de conducta, y mis manos se enfriaron al abrirlo. El panel encontró a Carlos responsable de acoso y crear un entorno inseguro, lo que significaba que creyeron mi evidencia y estuvieron de acuerdo en que sus acciones cruzaron la línea de bromas a comportamiento dañino real. Su sentencia incluyó un año completo de probación de conducta, lo que significaba que cualquier otra violación resultaría en suspensión inmediata, 40 horas de servicio comunitario que debían completarse antes del final del semestre, asistencia obligatoria a un taller de resolución de conflictos, y un requisito para publicar una disculpa escrita formal, asumiendo responsabilidad por sus acciones sin culparme ni minimizar lo que pasó. No fue expulsado, lo que una parte de mí había esperado. Pero la decisión señaló que cualquier violación futura resultaría en procedimientos de suspensión inmediata y posible expulsión, dependiendo de la gravedad. Me senté en mi escritorio leyendo y releyendo el correo, tratando de descifrar cómo me sentía al respecto. Por un lado, era una rendición de cuentas real, y Carlos enfrentaría consecuencias reales que afectarían su expediente universitario y requerirían trabajo real de su parte.
Por otro lado, no se sentía suficiente dado lo que le pasó a la abuela, las facturas médicas continuas y cómo sus acciones habían destrozado por completo mi círculo social y causado meses de estrés. Tío Miguel dijo que era un resultado sólido y mostraba que el sistema funcionaba al menos en parte. Y la abuela me dijo que estaba orgullosa de que defendiera lo correcto, incluso cuando fue difícil. Reenvié la decisión a Christian para que la tuviera para el caso civil y guardé una copia en mi carpeta de pruebas que había crecido a como 50 documentos a estas alturas. Carlos se negó a aceptar los términos de acuerdo de Christian, incluso después de la decisión de conducta, enviando una respuesta a través de su abogado que básicamente decía que ya había sido castigado suficiente a través de la escuela y no debería tener que pagar facturas médicas además de todo lo demás. Christian me llamó para discutir los próximos pasos y dijo que podíamos dejarlo o presentar una demanda en el Tribunal de Pequeñas Causas. Y le pregunté qué recomendaba. Explicó. El Tribunal de Pequeñas Causas me costaría $85 en tarifas de presentación que podría no recuperar, incluso si ganamos. El proceso podría tomar meses para obtener una fecha de audiencia. Y Carlos podría no tener dinero para pagar, incluso si el juez fallara a nuestro favor. Pero también dijo que los registros médicos y la declaración del paramédico hacían nuestro caso bastante sólido. Y a veces la amenaza de ir a juicio, más la molestia de defenderse, empujaría a Carlos a llegar a un acuerdo de todos modos. Lo hablé con tío Miguel esa noche y decidimos presentar la demanda porque el principio importaba más que el dinero a estas alturas y necesitaba que Carlos enfrentara consecuencias financieras reales por lo que sus acciones le costaron a nuestra familia. Tío Miguel cubrió la tarifa de presentación de $85 y me dijo que valía la pena seguir esto adecuadamente. Y la semana siguiente, presentamos todo el papeleo en el juzgado del condado, solicitando $4,800 en daños por los costos médicos de la abuela. La secretaria nos dijo que pasarían varios meses antes de que obtuviéramos una fecha de audiencia porque el expediente de pequeñas causas estaba atrasado y debíamos esperar al menos hasta el semestre de primavera para cualquier movimiento en el caso. El estrés por el dinero golpeó fuerte durante las siguientes semanas mientras los costos de los medicamentos de la abuela seguían acumulándose y yo estaba gastando tanto tiempo lidiando con cosas legales que mis horas en mi trabajo de medio tiempo se redujeron. Las recetas solas costaban alrededor de $200 al mes incluso con seguro. Además necesitaba citas de seguimiento con su cardiólogo cada 6 semanas que tenían copagos. Y estaba tratando de equilibrar la escuela, el trabajo y cuidarla mientras también manejaba toda la documentación para el caso judicial. Tomé turnos extra los fines de semana haciendo inventario y almacenamiento que pagaban un poco más, y recorté todo lo no esencial como comer fuera o comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Tío Miguel ayudó con algunas de las facturas, pero podía ver la tensión financiera en él también ya que ya estaba manteniéndose y contribuyendo a los gastos del hogar y odiaba que la estúpida broma de Carlos estuviera afectando las finanzas de toda nuestra familia meses después de que ocurrió. Algunas noches me quedaba despierto haciendo cálculos en mi cabeza, tratando de descifrar cómo hacer que todo funcionara. Y el estrés de eso me hizo entender por qué a veces la gente simplemente abandona la búsqueda de justicia, porque el costo de pelear se siente como si no valiera la pena incluso cuando tienes razón. 2 meses después de presentar el caso de pequeñas causas, finalmente recibimos una notificación sobre una fecha de mediación ordenada por el tribunal, programada para 3 semanas después. Christian explicó que esto era un procedimiento estándar, donde un juez revisaría ambos lados e intentaría que llegáramos a un acuerdo antes de ir a juicio. Y la mayoría de los casos de pequeñas causas se resolvían en mediación porque ir a juicio era una molestia mayor para todos los involucrados. La mediación ocurrió en una pequeña sala en el juzgado con el juez sentado a la cabeza de una mesa y Carlos con su abogado en un lado mientras Christian y yo nos sentábamos en el otro. El juez pasó unos 20 minutos revisando toda la evidencia presentada, incluyendo los registros médicos, la declaración de Javier, la decisión de la audiencia de conducta y nuestra documentación de costos. Luego comenzó a hacer preguntas bastante directas al abogado de Carlos sobre la responsabilidad. Señaló que los registros médicos mostraban claramente un evento cardíaco inducido por el estrés que ocurrió durante la broma de Carlos. La declaración del paramédico confirmó el vínculo causal directo, y la audiencia de conducta ya había encontrado a Carlos responsable por crear una situación insegura. Entonces, ¿cuál era exactamente su defensa contra pagar los costos médicos que sus acciones causaron? El abogado de Carlos intentó argumentar sobre la responsabilidad compartida, ya que yo había preparado mi propia broma de venganza. Pero el juez lo cortó, diciendo que mi preparación no involucró fingir emergencias médicas cerca de personas vulnerables, y el daño era claramente unilateral. La tensión en esa pequeña sala era tan densa que apenas podía respirar. Y observé a Carlos moverse en su asiento, luciendo cada vez más incómodo, mientras el juez básicamente le decía a su abogado que probablemente perderían si esto iba a juicio y les costaría más en honorarios legales que solo llegar a un acuerdo ahora. Carlos aceptó un acuerdo después de que su abogado lo llevó afuera para una conversación privada que duró unos 15 minutos. Los términos terminaron siendo $3,200 pagados en 8 cuotas mensuales de $400, eliminación de todo el contenido en el que aparezco de cada plataforma en 48 horas, con prueba de eliminación enviada a la oficina de Christian, y una disculpa escrita que debía publicarse públicamente en las redes sociales principales de Carlos, sin anuncios ni monetización habilitada. Era menos dinero de lo que pedimos, pero Christian dijo que era una victoria sólida dadas las circunstancias y la molestia de ir a juicio. Y lo importante era que Carlos enfrentaba consecuencias financieras reales, además de tener que admitir públicamente lo que hizo mal. Firmé el acuerdo de conciliación sintiéndome agotado pero aliviado de que esta parte finalmente había terminado. Y Christian explicó que el cronograma de pagos era legalmente vinculante. Así que si Carlos faltaba algún pago, podíamos llevarlo de vuelta al tribunal por el monto total más penalidades. Al salir de ese juzgado, sentí que podía respirar adecuadamente por primera vez en meses, sabiendo que Carlos no podía simplemente alejarse de lo que había hecho sin que le costara algo real.
Carlos tuvo que vender algo de su equipo de cámaras y su configuración de juegos para hacer el primer pago de $400 a tiempo. Y Andrés me envió una captura una semana después, mostrando a Carlos quejándose al respecto en un chat grupal privado. El mensaje mostraba a Carlos despotricando sobre tener que vender su buen micrófono y uno de sus monitores, diciendo que era injusto que tuviera que pagar por un accidente cuando yo fui quien lo preparó en primer lugar. Había algo satisfactorio en saber que sus acciones le costaron algo real y tangible, aunque no deshacía ningún daño, ni devolvía los meses de estrés y problemas médicos que la abuela enfrentó. El dinero fue directo a pagar las facturas médicas que se habían acumulado. Y ver ese balance disminuir se sentía como una especie de justicia, aunque no era la rendición de cuentas completa que quería. Tío Miguel dijo, a veces tienes que aceptar que la justicia parcial es mejor que ninguna justicia. Y lo importante era que Carlos no podía simplemente hacerle una broma a alguien hasta provocar una emergencia médica y alejarse como si nada hubiera pasado. Esa noche, abrí mi laptop y saqué la publicación redactada que había estado guardando por 3 meses, la que tenía todas las capturas y marcas de tiempo y una línea de tiempo detallada de todo lo que Carlos hizo. Mi dedo estuvo sobre el botón de borrar por un minuto sólido, porque una parte de mí aún quería exponerlo públicamente y obtener esa validación de que todos vieran que tenía razón. Pero luego pensé en todo lo que ya había pasado por los canales adecuados y cómo publicar esto no cambiaría nada excepto arrastrarme de vuelta al drama. Presioné borrar y vi el borrador desaparecer de mis elementos guardados. En mi próxima sesión de terapia, Adriana dijo que esto mostraba un crecimiento real porque había pasado de necesitar validación externa a encontrar cierre a través de una rendición de cuentas real. Se sentía extraño, pero bueno dejar ir ese enojo que había estado cargando como un peso en mi pecho, aunque sabía que una parte de mí siempre estaría enojada por lo que le pasó a la abuela. El alivio fue inmediato, como si finalmente pudiera dejar de revisar mi teléfono cada 5 minutos para ver quién hablaba de la situación. 3 semanas después, llevé a la abuela a su cita de seguimiento con el cardiólogo y me senté en la sala de espera hojeando revistas viejas mientras la revisaban. El doctor me llamó después del examen y explicó que su ritmo cardíaco se había estabilizado con la medicación, y su pronóstico era bueno siempre que mantuviera bajo estrés y hábitos saludables. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que contener las lágrimas allí mismo en su oficina, mientras repasaba el cronograma de seguimiento. La abuela extendió la mano y apretó la mía con sus dedos delgados, y me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo, eligiendo el camino difícil pero correcto sobre el fácil pero equivocado. Sus palabras hicieron que mi garganta se apretara porque sabía lo cerca que estuve de empeorar todo con mi plan de venganza. Paramos por un helado de camino a casa, y ella insistió en pagar aunque traté de discutir, diciendo que quería celebrar las buenas noticias con su nieto. Ese fin de semana, tío Miguel preguntó si quería sentarme en la mesa de la cocina porque necesitaba hablar de algo importante. Su rostro era serio, y me preparé pensando que tal vez los resultados de la abuela no eran tan buenos como parecían. Pero en cambio, dijo que estaba estableciendo un límite familiar claro de ahora en adelante. No más cultura de bromas, no más esquemas de venganza, no más drama fabricado, punto. Si alguien me hacía algo malo, o lo manejaba por los canales adecuados o me alejaba. Pero no creaba situaciones que pudieran explotar en la cara de todos como lo que pasó con Carlos. Estuve completamente de acuerdo porque había aprendido esa lección de la manera difícil y nunca quería ver a la abuela en el suelo agarrándose el pecho otra vez. Pareció satisfecho con mi respuesta y me dio una palmada en el hombro antes de levantarse a empezar la cena. La tensión se disolvió en la rutina familiar normal. Unos días después, recibí una notificación de que mi ex había intentado agregarme de nuevo en redes sociales con un mensaje diciendo que había pasado suficiente tiempo y deberíamos seguir adelante. Miré la solicitud por quizás 10 segundos antes de presionar rechazar sin escribir ninguna respuesta. El enojo y el dolor por su traición se sentían como si le hubieran pasado a una persona diferente. Alguien más joven y naive que pensaba que las bromas eran diversión inofensiva. Ya no me importaba ella ni lo que estaba haciendo, ni si se sentía mal por lo que pasó. Dejar ese capítulo cerrado se sentía correcto, y volví a navegar por mi feed sin pensarlo 2 veces. Andrés comenzó a recibir algo de rechazo por testificar en la audiencia de conducta, perdiendo algunos amigos que se mantuvieron leales a Carlos y pensaban que era un soplón. Me aseguré de enviarle mensajes regularmente e invitarlo a salir con algunos de mis otros amigos que realmente apreciaban a las personas con integridad. Tomamos comida una tarde y me dijo que no se arrepentía de hablar, porque saber que hizo lo correcto lo ayudaba a dormir por la noche, incluso si le costó socialmente. Lo presenté a un par de chicos de mi grupo de estudio que eran personas sólidas y congeniaron hablando de videojuegos y clases. Ver a Andrés reír y relajarse con gente que lo respetaba me hizo sentir bien por defender lo correcto, incluso cuando fue difícil. La oficina de conducta me envió un correo un mes después pidiendo verificar que Carlos había cumplido con todos sus requisitos, incluyendo publicar el video de disculpa. Hice clic en el enlace que proporcionaron y vi todo el video. Carlos sentado frente a una pared simple leyendo un guión sin bromas ni ediciones, asumiendo plena responsabilidad por fingir una emergencia médica y causar daño a mi abuela. El video tenía como 30 vistas y los comentarios eran principalmente gente llamándolo falso o diciendo que era demasiado poco y demasiado tarde. Confirmé a la oficina de conducta que sí, lo había publicado como se requería. Luego cerré la pestaña y seguí con mi día. Lo importante no era si la gente creía su disculpa, era que tuvo que admitir públicamente lo que hizo mal y enfrentar consecuencias. Mi grupo de amigos básicamente se dividió por la mitad en las siguientes semanas. Algunos pensaban que fui demasiado lejos al meter a Carlos en problemas legales y otros respetando que defendía a mi familia. Terminé con un círculo más pequeño, pero eran personas en las que realmente confiaba y que compartían mis valores sobre rendición de cuentas y no tratar cosas serias como entretenimiento. La calidad sobre la cantidad se convirtió en mi nuevo enfoque. Y honestamente, las amistades sin drama eran mucho más pacíficas que estar constantemente preguntándome quién iba a hacerle una broma a quién después. Para el 4.º mes del plan de pagos, las facturas médicas de la abuela estaban mayormente cubiertas entre los pagos de Carlos, el dinero del seguro que finalmente llegó y contribuciones de tío Miguel y otros familiares.
Todavía había algo de deuda sobre nosotros, pero era manejable y no el peso aplastante que sentía cuando las facturas comenzaron a llegar. Había aprendido a presupuestar mejor, y de hecho tenía un pequeño fondo de emergencia ahorrado de tomar turnos extra en el trabajo. Ver esos números en mi cuenta bancaria me hacía sentir más seguro y como si pudiera manejar lo que viniera después sin entrar en pánico. La terapia se convirtió en algo regular para mí después de eso. No solo manejo de crisis, sino trabajo real en límites y comunicación y no dejar que el enojo controlara mis decisiones. Adriana me ayudó a reconocer patrones donde dejaba que las cosas se acumularan en lugar de abordarlas temprano. Como cómo debía haber detenido la guerra de bromas con Carlos antes de que escalara a niveles peligrosos. No era perfecto en eso, y todavía luchaba a veces con querer arremeter cuando la gente me faltaba el respeto. Pero estaba mejorando en pausar y pensar en las consecuencias. No había publicado un solo subtweet ni estado vago en meses, y eso se sentía como un progreso real. Hubo un momento una noche donde estaba sentado en la mesa de la cocina, haciendo tarea y la abuela estaba en su silla, riendo con algo en la televisión y tío Miguel estaba haciendo la cena y me golpeó que habíamos encontrado una nueva normalidad. La casa se sentía tranquila y segura otra vez, de una manera que no lo había estado desde antes de la broma de Carlos. No era lo mismo que antes porque la salud de la abuela había cambiado, y yo era más cauteloso sobre a quién dejaba entrar en mi vida. Pero era bueno a su manera. El olor de la comida de tío Miguel llenaba la cocina, y la abuela gritó preguntando qué íbamos a comer, y me di cuenta de que esto era suficiente. Este momento tranquilo y pacífico con mi familia era más valioso que cualquier publicación viral o venganza perfecta podría ser. Unas semanas después estaba cruzando el patio entre clases cuando vi a Carlos viniendo desde la dirección opuesta. Mi estómago se apretó por un segundo, pero luego me di cuenta de que ya no sentía el enojo. Solo un cansancio pesado como cargar un peso por demasiado tiempo. Él me vio al mismo tiempo, y ambos reducimos el paso por medio segundo. Nuestros ojos se encontraron a unos 30 pies de distancia en la acera, y hubo un momento extraño donde ninguno desvió la mirada ni fingió no verse. Carlos dio un pequeño asentimiento, apenas moviendo su barbilla, y yo hice lo mismo. Luego ambos seguimos caminando en direcciones opuestas sin romper el paso ni decir nada. Escuché sus pasos desvanecerse detrás de mí, y sentí una extraña sensación de cierre que no era dramática ni satisfactoria, solo real. No éramos amigos y nunca lo seríamos otra vez, pero la guerra había terminado, y podíamos existir en el mismo espacio sin que todo explotara. Este fin de semana, tío Miguel llegó con una caja de herramientas y un montón de paquetes de Amazon. Vació todo en la mesa de la cocina y comenzó a sacar nuevos cerrojos, una cámara de timbre y algunas cerraduras de ventana. Lo ayudé a instalar los cerrojos primero, sosteniendo la puerta mientras perforaba nuevos agujeros y colocaba el hardware. El trabajo físico se sentía bien. Hacer algo concreto para proteger nuestro espacio, en lugar de solo preocuparme por qué podría pasar después. Mientras trabajábamos en la cerradura de la puerta principal, tío Miguel mencionó que estar preparados era diferente a estar paranoicos. Dijo que después de todo lo que pasó, tenía sentido tener mejor seguridad, pero no podíamos dejar que el miedo gobernara nuestras vidas o terminaríamos prisioneros en nuestra propia casa. Estuve de acuerdo y le dije que esto no era específicamente sobre Carlos, solo sobre sentirnos más seguros en general de ahora en adelante. Pasamos a instalar la cámara de timbre, que tomó más tiempo de lo esperado porque el Wi-Fi seguía cayendo. Pasé el resto de esa noche actualizando todas mis configuraciones de privacidad en redes sociales, cambiando contraseñas de cosas que no había tocado en meses y asegurándome de que el compartir ubicación estuviera desactivado. Se sentía como cerrar puertas que debía haber cerrado hace mucho tiempo. Durante el próximo mes, la vida se asentó en algo que no era perfecto, pero definitivamente manejable. La rutina de pastillas de la abuela se convirtió en un ruido de fondo normal, la pequeña alarma sonando 3 veces al día para recordárselo. Las facturas médicas se hicieron más pequeñas cada vez que Carlos hacía un pago. Y entre eso y lo que el seguro finalmente cubrió, llegamos a un monto que no me apretaba el pecho. Cuando lo pensaba, tomé suficientes turnos extra que de hecho tenía algo de dinero ahorrado para emergencias en lugar de vivir de cheque en cheque. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila de alguna manera, como si todos hubiéramos acordado sin decirlo que el drama y el caos no valían el valor de entretenimiento. La abuela pasaba sus noches en su silla viendo programas de juegos, y tío Miguel cocinaba la cena la mayoría de las noches, y yo hacía mi tarea en la mesa de la cocina. Mi grupo de amigos era más pequeño, pero las personas que quedaban eran en las que realmente confiaba. Personas que aparecían cuando las cosas se ponían difíciles, en lugar de solo cuando eran divertidas. Dejé de revisar qué publicaba Carlos o quién hablaba de toda la situación porque ya no importaba. La aprobación de conducta era real. Los pagos eran reales. Las consecuencias eran reales. Y eso era suficiente. Ya no estaba atrapado en un ciclo interminable de bromas y retaliaciones. Mis límites eran más claros ahora, y podía enfocarme en terminar el semestre y descifrar qué venía después, en lugar de estar constantemente mirando por encima del hombro. Las cosas no volvieron a ser como antes porque la salud de la abuela había cambiado, y yo era más cuidadoso sobre a quién dejaba entrar en mi vida. Pero era bueno a su manera. La moraleja de la historia es que tal vez solo terminen y bloquéense en lugar de iniciar una guerra de bromas que termina con honorarios legales y eventos cardíacos. Un consejo revolucionario, lo sé. Suscríbanse si quieren más cuentos con moraleja disfrazados de entretenimiento. Y oye, si estás planeando una guerra de bromas con tu compañero de cuarto, tal vez no lo hagas. Solo una sugerencia. Nos vemos en el próximo, asumiendo que nadie me demande por esto.